El murmullo de 200 voces, amortiguado por los manteles de lino y los opulentos arreglos de orquídeas blancas, creaba una sinfonía de privilegio. Yo estaba sentada en la mesa de honor del Club de Industriales en la Ciudad de México, un lugar al que solo había entrado antes para reuniones de negocios, nunca como parte de la élite que lo habitaba. Mi vestido, un diseño exclusivo de un modisto jalisciense, se sentía como una armadura de seda azul profundo. Cada detalle de esa noche había sido calculado para proyectar una imagen de poder y éxito, una imagen que mi único hijo, Ramiro, parecía desesperado por encarnar. A mis 68 años, conocía bien la diferencia entre la sustancia y la apariencia. Había pasado 40 de ellos construyendo la sustancia, ladrillo a ladrillo, o más bien, piña de agave a piña de agave. Ramiro se puso de pie. A sus 35 años era la viva imagen de la prosperidad. El traje hecho a la medida, el reloj suizo asomando discretamente por el puño de la camisa, la sonrisa ensayada. A su lado, su flamante esposa, Sofía Villalobos, lo miraba con una adoración que solo la juventud y la inocencia pueden ofrecer. Era una buena chica, atrapada en un mundo que no entendía del todo, un mundo que mi hijo anhelaba conquistar. La copa de champán en su mano temblaba ligeramente. Nerviosismo, supuse. O quizás la anticipación del golpe que estaba a punto de asestar. «Familia, amigos», comenzó, su voz resonando con una confianza que yo sabía impostada. «Hoy es, sin duda, el día más feliz de mi vida. Y nada de esto, absolutamente nada, sería posible con la guía y el apoyo de un hombre que se ha convertido en un verdadero faro para mí». Mis ojos se encontraron brevemente con los de mi esposo, Fausto, sentado a mi lado. Él me sonrió, una sonrisa de orgullo paternal que me provocó una punzada de amargura. Fausto siempre había visto en Ramiro un reflejo idealizado de sí mismo, un reflejo que yo había financiado con mi sudor y mis noches en vela. «Quiero brindar por mi suegro, don Octavio Villalobos», continuó Ramiro, levantando su copa hacia el político de cabellos plateados que presidía la mesa contigua. «Un hombre que no solo me ha abierto las puertas de su familia, sino también un mundo de visión, de clase, un mundo al que aspiro pertenecer. Don Octavio me ha enseñado lo que significa ser un padre, un mentor y un caballero». El aplauso fue cortés, pero expectante. Todos esperaban la mención obligada a los padres que lo criaron, a la madre que le dio todo. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda, a pesar del calor del salón. Ramiro hizo una pausa dramática. Sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron en mí por una fracción de segundo. Fue un vistazo fugaz, casi imperceptible, pero cargado de un desprecio tan denso que me robó el aliento. «La generosidad de don Octavio ha hecho de esta boda una realidad mágica», dijo, su voz adquiriendo un tono casi reverencial. «En cuanto a la contribución de mi propia familia», hizo otra pausa, paladeando las palabras antes de escupirlas. «Bueno, digamos que mi madre no aportó ni una sola botella». El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier explosión. 200 conversaciones se detuvieron en seco. 200 pares de ojos se clavaron en mí. Pude sentir la conmoción, la piedad, el morbo. Vi a Fausto palidecer, su sonrisa congelada en una mueca de incredulidad. Vi a don Octavio fruncir el ceño, visiblemente incómodo por aquel homenaje tan torpe y cruel. Pero yo no lloré, no grité, no hice una escena. En lugar de eso, hice algo que nadie esperaba. Lo miré directamente a los ojos,
a través de la distancia que nos separaba y sonreí. No fue una sonrisa de madre orgullosa ni de mujer herida. Fue una sonrisa tranquila, enigmática, casi divertida. Una sonrisa que decía: «Pobre tonto, no tienes ni la más remota idea de lo que acabas de hacer». Porque yo guardaba un secreto de $5 millones, que estaba a punto de convertir sus palabras en la profecía más precisa de su vida. Con la misma calma, me puse de pie. Alicé una arruga inexistente en mi vestido. Asentí cortésmente a los invitados más cercanos y, sin decir una sola palabra, di media vuelta y caminé hacia la salida. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral del salón. No miré atrás. Sabía que la fiesta había terminado, al menos para mí, y para Ramiro, aunque él todavía no lo supiera, su verdadera vida estaba a punto de comenzar. El interior del Mercedes era un santuario de cuero y silencio, un stark contraste con la tormenta de emociones que acababa de dejar atrás. Afuera, las luces de la Ciudad de México se deslizaban por la ventanilla como joyas borrosas, indiferentes a la fractura que acababa de producirse en mi universo. Mi chofer, un hombre discreto que llevaba conmigo 15 años, me miró por el retrovisor con una pregunta silenciosa en los ojos. «Al hotel, por favor, Heriberto», dije, mi voz sorprendentemente firme. Mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolso. Primero fue Fausto. Dejé que la llamada se fuera al buzón. Luego Ramiro. Ignoré la vibración insistente. No había nada que pudieran decirme. Las palabras, una vez lanzadas al aire, no pueden recogerse, y las suyas habían sido como piedras. Me recosté en el asiento y cerré los ojos, pero no para descansar. En la oscuridad de mis párpados no vi el rostro de mi hijo, sino el de mi padre. Lo vi como la última vez, sus manos agrietadas por la tierra, sus ojos hundidos por la derrota. Él también había sido gimador, un campesino del agave, pero la suerte y el mercado nunca estuvieron de su lado. Murió con el sabor amargo de la deuda en la boca y el sueño roto de dejar algo a su única hija. Ese día, en su funeral, con el olor a tierra mojada y a nardos, me hice una promesa. Juré sobre su tumba que yo no fracasaría. Juré que su nieto, el hijo que entonces crecía en mi vientre, nunca conocería la humillación de la pobreza, que nunca tendría que mirar al suelo por vergüenza. Juré que sería un rey. Y lo había cumplido. Había convertido esa obsesión, ese juramento sagrado, en mi motor. Cada vez que el agotamiento amenazaba con vencerme, cada vez que un negocio salía mal, cada vez que tenía que sacrificar un fin de semana o unas vacaciones, recordaba los ojos de mi padre. Y seguía adelante. Por Ramiro. Siempre por Ramiro. Había construido un imperio para él. Y él, en el pináculo de su triunfo, había usado ese imperio como plataforma para escupir sobre el sacrificio que lo había hecho posible. Mi madre no aportó ni una sola botella. La ironía era tan cruel, tan perfecta en su brutalidad. Yo era la dueña de Tequila Alma Pura, una de las destilerías artesanales más respetadas del país. Cada gota de tequila que se servía en esa maldita boda era, en esencia, mía. Él no solo había mentido, había negado mi propia existencia, mi identidad. La vibración del teléfono se reanudó. Era mi abogado, David. Habíamos hablado por la tarde, solo para confirmar los detalles finales. Le había dicho que lo llamaría después de la boda si todo seguía en pie. La decisión no había sido impulsiva. La humillación pública solo fue el sello final en un documento que llevaba meses redactándose en mi alma. Deslicé el dedo por la pantalla y contesté. «David», dije,
mi voz sin un atisbo de duda. Altagracia, ¿todo bien? No esperaba tu llamada tan pronto. Todo perfecto, respondí, y la calma en mi voz me sorprendió incluso a mí. Prepara los documentos finales. El acuerdo procede mañana por la mañana, a primera hora. Hubo un silencio al otro lado de la línea. David me conocía lo suficiente como para saber que no debía preguntar. Solo podía intuir que algo irrevocable había sucedido. «Como órdenes, Altagracia», dijo finalmente. «Estará todo listo». Colgué el teléfono y lo apagué. Sentí como un peso inmenso, un peso de 40 años, se desprendía de mis hombros. La promesa que le había hecho a mi padre estaba cumplida. Había construido un reino. Pero la promesa que me había hecho a mí misma, la de ser respetada, la de defender mi dignidad, esa estaba a punto de cumplirse ahora. Ramiro quería que sus palabras fueran ciertas. Pues bien, yo me encargaría de que lo fueran. A partir de mañana, él no tendría nada de mí, ni siquiera una botella, ni siquiera el recuerdo de lo que pudo haber sido. Hace 40 años, el sol de Tequila, Jalisco, no era un cálido abrazo como el de hoy, sino un capataz implacable que te agrietaba la piel y los sueños. Yo tenía 28 años y toda mi herencia cabía en la palma de mi mano, un par de pendientes de filigrana de oro que habían sido de mi abuela. Eran mi único vínculo con un pasado de cierta prosperidad, antes de que las malas cosechas y las peores decisiones hundieran a mi familia. Recuerdo estar de pie frente a la sucursal del Banco Agrario, el edificio más imponente del pueblo. El sudor me perlaba la frente, no solo por el calor, sino por el miedo. En mi bolso llevaba un plan de negocios que había escrito a la luz de un candil, noche tras noche, mientras Fausto dormía. Un plan para comprar 10 hectáreas de tierra que todos consideraban inútiles y plantarlas con agave azul. Todos decían que estaba loca. Fausto, mi esposo desde hacía 5 años, pensaba que era una fantasía. «¿De dónde vamos a sacar dinero para eso, mujer?», me decía, «si apenas nos alcanza para arreglar el techo». Él no lo entendía, no veía el fuego que me consumía por dentro, la necesidad visceral de escapar de la sombra de mi padre. Fausto era un buen hombre, pero su ambición era pequeña, cómoda. La mía era un incendio forestal. El gerente del banco, un hombre con un bigote espeso y una mirada condescendiente, había revisado mis papeles 3 veces. «Señora Reyes», me dijo con esa falsa amabilidad que usan los hombres con poder, «su plan es ambicioso, pero sin un aval, sin una garantía, es imposible». Yo sabía que diría eso. Por eso, antes de entrar al banco, había hecho una parada en la única joyería del pueblo. El joyero, un anciano que conocía a mi familia de toda la vida, examinó los pendientes con una lupa. «Son de oro puro, Altagracia, un trabajo fino», dijo con tristeza. «Es una lástima». No era una lástima, era una necesidad. Volví al banco con un fajo de billetes arrugados en la mano. El dinero de la venta de los pendientes no era suficiente para el préstamo, pero sí para el enganche. Lo puse sobre el escritorio del gerente. «Esto no es un aval», le dije, mi voz temblando pero firme. «Es el precio de mi pasado, y lo estoy apostando por mi futuro». Quizás vio algo en mis ojos, una desesperación tan afilada que podía cortar el cristal. O quizás simplemente se cansó de mí. El caso es que, después de hacerme firmar una montaña de papeles que hipotecaban hasta mi alma, me concedió el préstamo. Salí del banco sintiendo que el sol brillaba diferente. No tenía joyas, pero tenía tierra, o al menos la deuda para comprarla. Esa noche, cuando le conté a Fausto, no lo celebró. Solo me miró con una mezcla de miedo y resignación. «¿Y ahora qué?», preguntó.
Ahora, le respondí mientras miraba mis manos vacías, ahora me toca trabajar. Y trabajé como si el diablo me persiguiera. Supervisaba la siembra, negociaba con los jornaleros, aprendía sobre plagas y tipos de suelo. Por las noches estudiaba contabilidad y ventas. Fausto me ayudaba, pero siempre con una distancia, como si fuera mi proyecto, mi locura. Y en cierto modo lo era. Era la manifestación física de la promesa que le había hecho a mi padre. 5 años después, cuando Ramiro nació, yo ya no era solo la esposa de Fausto, era la dueña de una pequeña pero próspera plantación. Y mientras sostenía a mi hijo en brazos, le susurré una promesa diferente. «Tú no tendrás que vender nada, mi amor», le dije, besando su frentecita. «Tú solo tendrás que recibir. Yo me encargaré de construir un reino para ti». Fue una promesa nacida del amor más puro. Pero ahora, sentada en la soledad de mi habitación de hotel, me di cuenta de mi error. Al prometerle un reino sin esfuerzo, le había negado la lección más importante de todas, el valor del sacrificio. Le di el trono, pero me olvidé de enseñarle cómo construirlo. Y esa noche, en su boda, él no había despreciado una botella de tequila. Había despreciado los pendientes de su bisabuela, el sudor de su madre y la lección que yo nunca tuve el valor de impartirle. 15 años antes de la infame boda, el nombre Tequila Alma Pura todavía era un secreto bien guardado entre los conocedores. Habíamos pasado de ser una simple plantación a tener nuestra propia destilería, un sueño que me había costado incontables noches sin dormir y una segunda hipoteca que casi nos lleva a la ruina. Pero la calidad de nuestro producto era innegable. Usábamos métodos artesanales, cocción lenta en hornos de mampostería, fermentación natural. Cada botella era un testimonio de paciencia y respeto por la tierra. Ese año decidí hacer algo audaz. Envié una de nuestras mejores añadas, un extra añejo que había reposado 7 años en barricas de roble francés, al World Spirits Competition en San Francisco. Era una apuesta arriesgada y costosa. Competiríamos contra gigantes, destilerías con presupuestos de marketing más grandes que todas mis ventas anuales. Fausto pensó que era un desperdicio de dinero. Con eso podríamos comprar una camioneta nueva, dijo. Pero yo no quería una camioneta nueva. Quería reconocimiento. Quería que el mundo supiera que en un pequeño rincón de Jalisco una mujer estaba creando algo excepcional. Estaba en la destilería, supervisando la molienda, cuando recibí la llamada. La conexión era mala. La voz al otro lado hablaba un inglés rápido con acento californiano. Al principio no entendí. Luego escuché las palabras clave. Double Gold Medal. Doble medalla de oro. El máximo galardón. Significaba que todos los jueces, de forma unánime, nos habían concedido la puntuación más alta. Me quedé paralizada, con el teléfono pegado a la oreja. El ruido de la tahona, el olor a agave cocido, todo se desvaneció. Sentí que las rodillas me flaqueaban y tuve que apoyarme en un saco de fibra. Isidro, mi viejo maestro gimador, se acercó corriendo. «Patrona, ¿está usted bien?» Solo pude asentir, las lágrimas rodando por mis mejillas. Eran lágrimas de pura y abrumadora validación. No era solo tequila. Eran mis desvelos, mis miedos, mis sacrificios, destilados y embotellados, y el mundo acababa de decir que eran oro puro. Después de celebrarlo con los trabajadores, compartiendo una botella de nuestro tequila más joven, mi primer impulso fue llamar a Ramiro. Él estaba en su 2º año de universidad en Monterrey, estudiando arquitectura, una carrera que yo pagaba con orgullo.
Quería compartir mi triunfo con él, con la persona que era el motor de toda mi existencia. Marqué su número, mi corazón latiendo con fuerza. «Bueno», respondió. Su voz sonaba lejana, con música de fondo. «Mi amor, soy yo, mamá», dije, mi voz vibrante de emoción. «No vas a creer lo que pasó. ¡Ganamos! ¡Ganamos la doble medalla de oro en San Francisco! ¡El premio más importante del mundo!». Hubo una pausa. Podía escucharlo hablar con alguien más. Risas. «Ah, qué bien, mamá. Felicidades», dijo, su tono completamente plano, desinteresado. La música de fondo subió de volumen. «Oye, qué bueno que llamas. ¿Crees que puedas mandarme más dinero? Unos amigos y yo estamos pensando en ir a Cancún el fin de semana para festejar el fin de los parciales». El aire se escapó de mis pulmones. Me quedé en silencio, sosteniendo el teléfono, incapaz de formular una respuesta. El galardón más grande de mi carrera profesional, el reconocimiento por el que había luchado con uñas y dientes, para mi hijo era menos importante que un viaje a la playa. Era solo un preludio molesto antes de la verdadera petición, el cajero automático. «Claro, hijo», murmuré finalmente, «yo me encargo». «Gracias, jefa, eres la mejor. Te hablo luego». Y colgó. Me quedé mirando el teléfono en mi mano. El orgullo y la alegría que había sentido momentos antes se habían disuelto, dejando un residuo amargo de soledad. Entendí en ese momento que, para Ramiro, mi éxito no era algo para celebrar juntos. Era simplemente el motor que financiaba su vida, un recurso inagotable que él daba por sentado. Yo no era su madre, la triunfadora, era su proveedora. Y esa noche, mientras los trabajadores celebraban con júbilo, yo me sentí más sola que nunca, sosteniendo un premio que, para la única persona que realmente importaba, no tenía ningún valor. El incidente ocurrió hace 5 años. Ramiro, ya graduado y trabajando a regañadientes en la empresa, cometió un error garrafal. En un arranque de impaciencia durante una visita de compradores importantes, intentó mover él mismo una de las barricas de nuestra reserva más preciada, una edición especial que llamábamos el corazón del fundador. La barrica rodó, se golpeó contra una columna de concreto y una fisura oscura comenzó a supurar el líquido ambarino que valía decenas de miles de dólares. El silencio en la bodega fue total. Los compradores se miraron, incómodos. Yo sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. Pero más que la pérdida económica, me dolió la arrogancia, la falta de respeto por un proceso que requería paciencia y cuidado, 2 virtudes que Ramiro nunca se había molestado en cultivar. Esa noche, en mi despacho, la confrontación fue inevitable. «Esto no puede seguir así, Ramiro», le dije. Mi voz era un témpano de hielo. «No es solo el dinero, es la falta de respeto a nuestro trabajo, a nuestra historia». «Fue un accidente, mamá. Por Dios, cualquiera puede cometer un error». «No fue un accidente, fue negligencia, y la negligencia tiene consecuencias. Trabajarás en la bodega durante 3 meses, sin sueldo. Aprenderás cada paso del proceso, desde limpiar los tanques hasta sellar las cajas. Entenderás lo que cuesta cada gota que derramaste hoy». Ramiro me miró con una furia resentida, pero sabía que no podía discutir. Asintió a regañadientes y salió de mi oficina dando un portazo. Pensé que era una lección dura, pero necesaria. Lo que no sabía es que mi autoridad estaba siendo saboteada desde mi propia casa. Unos días después, Fausto entró a mi despacho. Se le veía incómodo. «Altagracia, creo que está siendo demasiado dura con el muchacho», dijo, evitando mi mirada.
Solo fue un accidente después de todo. Él se siente humillado. Se llama responsabilidad, Fausto, algo que tú y yo debimos enseñarle hace mucho tiempo. Fausto suspiró. Él, que provenía de una familia que alguna vez tuvo renombre en el pueblo, pero que lo había perdido todo, siempre había sentido una punzada de inferioridad ante mi éxito. Su manera de sentirse valioso, de ejercer su paternidad, era ser el padre bueno, el que consentía, el que protegía a Ramiro de la dureza de su madre. Era su forma de comprar el afecto de su hijo, un afecto que sentía que yo monopolizaba por ser la proveedora. La conversación terminó ahí, pero una semana después descubrí la verdadera magnitud de su traición. Nuestra contadora me informó de un retiro inusual de nuestra cuenta personal. Cuando confronté a Fausto, no pudo negarlo. Sí, le di algo de dinero a Ramiro, admitió, a la defensiva. No es justo que trabaje como un peón sin recibir nada. Tiene sus gastos. Me quedé mirándolo, sintiendo una mezcla de rabia y una profunda, abismal decepción. No era solo el dinero, era el mensaje. Cada vez que yo intentaba imponer una regla, él construía una puerta trasera. Cada vez que yo intentaba enseñar el valor del esfuerzo, él ofrecía una recompensa por el fracaso. ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo?, le dije. Mi voz era un susurro peligroso. Estás criando a un inútil. Un hombre que creerá que siempre habrá alguien que limpie sus desastres y pague por sus errores. Estoy siendo un padre, algo que tú, con tanto trabajo, a veces olvidas, me espetó, y sus palabras, aunque injustas, me hirieron profundamente. Esa noche entendí que en la crianza de Ramiro yo estaba completamente sola. No sola tenía que luchar contra la complacencia de mi hijo, sino también contra la complicidad de mi esposo. Fue en ese momento que tomé una decisión silenciosa pero crucial. Comencé el proceso legal para separar mis activos personales y los de la empresa de nuestras finanzas conyugales. Fue un acto de autopreservación. Si iba a ser la única adulta responsable en esa casa, entonces necesitaba proteger el imperio que estaba construyendo, no solo de la inmadurez de mi hijo, sino también de la debilidad de su padre. Unas semanas antes de la boda, con la presión de la familia Villalobos montando como una marea alta, sentí una necesidad imperiosa de volver a mis raíces. Conduje sola hasta Tequila, hasta la primera parcela de tierra que compré, el lugar donde todo comenzó. En el centro de esa parcela se alzaba un agave que nunca había sido cosechado. Era enorme, viejo, sus pencas se extendían como los brazos de una matriarca sabia. Los trabajadores lo llamaban la madre. Para mí era más que eso, era un santuario. Dejé el coche en el camino de tierra y caminé entre las hileras de agave azul, el aire lleno del aroma dulce y terroso de la región. Al llegar junto a la madre, me quité los zapatos y sentí la tierra rojiza y cálida bajo mis pies. Puse una mano en su tronco rugoso y cerré los ojos. En el silencio del campo, hablé con mi padre. No con palabras, sino con pensamientos, con el lenguaje del corazón que habíamos compartido. Lo hice, papá, le dije a su recuerdo. Construí el reino, pero el príncipe no tiene alma de rey, tiene alma de cortesano. Le conté mis miedos. Le conté cómo Ramiro, en una reunión reciente sobre el futuro de la empresa, había descartado mis planes de expansión con una displicencia insultante. Su única preocupación era el rebranding. Quería cambiar el nombre de Alma Pura a Tequila Ramiro Reyes, porque sonaba más internacional, más moderno. Quería desechar el logo, una imagen estilizada de un agave que yo misma había diseñado porque le parecía demasiado ranchero.
No solo quería heredar mi trabajo, quería borrar mi huella. Quería quedarse con el fruto arrancando el árbol de raíz. ¿Qué hago, papá?, le pregunté al viento. ¿Sigo dándole todo, esperando que un día madure? ¿O protejo lo que construimos, incluso si eso significa protegérselo de él? La respuesta no vino en una voz, sino en una certeza que se asentó en mi pecho con la solidez de una roca. El legado no era el dinero ni la empresa. El legado era la dignidad del trabajo, el respeto por la tierra, el orgullo del origen. Y si mi hijo despreciaba todo eso, entonces no era digno del legado. Protegerlo de él era la única forma de honrar la promesa que le había hecho a mi padre. Fue allí, con mi mano sobre el corazón de mi imperio, que tomé la decisión final. No fue una decisión de rabia, sino de una claridad dolorosa. Saqué mi teléfono y busqué un correo electrónico de 2 años atrás. Era del señor Yves Dubois, el CEO de un conglomerado de licores francés, un hombre elegante y culto que había intentado comprar Alma Pura en el pasado. Su oferta había sido generosa, pero la había rechazado sin dudarlo. La empresa era para Ramiro. Encontré el correo y escribí una respuesta corta. Estimado Monsieur Dubois, espero que se encuentre bien. Me gustaría saber si su interés en tequila Alma Pura sigue en pie. He estado reconsiderando el futuro. Atentamente, Altagracia Reyes. Envié el mensaje y sentí un clic definitivo en mi interior, como si una cerradura se hubiera abierto. La humillación en la boda, las palabras crueles de mi hijo no fueron la causa de mi decisión. Fueron simplemente la confirmación final, la prueba irrefutable de que había elegido el camino correcto. Él mismo, con su propia boca, me había dado la absolución para hacer lo que tenía que hacer. No para castigarlo, sino para, quizás, con suerte, saldar lo poco que quedaba de su alma. El amanecer del domingo tiñó el cielo de la Ciudad de México de tonos violetas y anaranjados, pero yo llevaba horas despierta. Sentada en un sillón junto al ventanal de la suite presidencial, observaba la ciudad despertar, una bestia de concreto y asfalto que se desperezaba lentamente. En la mesita a mi lado, una taza de café negro humeaba, intacta. No necesitaba cafeína. La adrenalina de la claridad, fría y cortante, recorría mis venas. Había dormido apenas 2 horas, pero me sentía más lúcida que nunca. La noche no había traído arrepentimiento ni dudas, solo una calma gélida y una determinación inquebrantable. El ruido de mi teléfono vibrando sobre la mesa de mármol era una interrupción molesta. Lo miré. 14 llamadas perdidas de Fausto, 9 de Ramiro. Varios mensajes de texto que no me molesté en leer. Apagué el sonido. Su pánico era un eco lejano de un mundo que ya no me pertenecía. Revisé la hora. Eran las 6 de la mañana en la Ciudad de México, la 1 de la tarde en París. El momento era perfecto. Busqué el número en mi agenda y marqué. La voz al otro lado respondió al segundo tono, profesional y con un inconfundible acento francés. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, habla Altagracia Reyes, dije, mi español sonando extrañamente nítido en el silencio de la habitación. Hubo una breve pausa, cargada de sorpresa. Madame Reyes, ¡qué placer! Recibí su correo. No esperaba una respuesta tan inmediata. Espero que la boda de su hijo haya sido un evento magnífico. Fue un evento muy clarificador. Respondí, saboreando la ambigüedad de mis palabras. Voy a ser directa, monsieur. He revisado su última oferta, la de hace 2 años. Sé que el mercado ha cambiado, pero la reputación de mi marca también ha crecido.
Por supuesto, madame. Alma pura es una joya. Estaríamos dispuestos a renegociar los términos. Quizás lo interrumpí. No había tiempo ni ganas para el regateo. 5 millones de dólares, americanos, sin negociación. 3 millones al firmar, los otros 2 en un plazo de 6 meses. Otro silencio, esta vez más largo. Podía imaginarlo al otro lado de la línea, en su oficina con vistas al Sena, calculando, sopesando. El señor Dubois era un hombre de negocios, pero también un romántico. No compraba empresas, compraba historias. Y la mía era la que él quería. Madame Reyes es una cifra considerable, pero... Hizo una pausa. Acepto. Es un precio justo por el alma de su empresa. Excelente. Mi abogado, David Peña, le enviará los documentos finales en la próxima hora. Podemos firmar digitalmente el lunes. Quiero que la transacción sea lo más rápida y discreta posible. Como usted desee. Será un honor, Altagracia, un verdadero honor continuar con su legado. Legado. Esa palabra de nuevo. Colgué el teléfono y me permití una pequeña y amarga sonrisa. El legado ahora estaría en manos de un francés que me respetaba más que mi propio hijo. Me levanté y caminé hacia el otro lado de la suite. Tomé el segundo teléfono, el que usaba para asuntos estrictamente personales. Marqué otro número. Inmobiliaria Polanco Premier, buenos días. Habla Altagracia Reyes. Necesito poner a la venta una propiedad de manera urgente, un penthouse en la calle Tennyson. La agente inmobiliaria al otro lado de la línea apenas pudo contener su excitación. Conocía la propiedad. Yo la había comprado hacía 6 meses, un regalo de bodas para Ramiro y Sofía. Estaba a mi nombre, por supuesto, un último vestigio de prudencia en medio de mi ciega generosidad. Señora Reyes, ¡qué sorpresa! Es una propiedad magnífica. Podemos conseguirle un precio excelente. No quiero un precio excelente, quiero una venta rápida. Véndalo por lo que sea necesario, pero lo quiero fuera de mis manos esta semana. El primer comprador serio que llegue con una oferta razonable, se lo queda. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Me serví finalmente el café, que ya estaba tibio. Lo bebí de un solo trago, sintiendo el líquido amargo bajar por mi garganta. Era el sabor de la libertad. Una libertad costosa, dolorosa, pero absoluta. Después de dar las órdenes que sellarían el destino de mi antiguo imperio, sentí la necesidad de hablar con la única persona en el mundo que podría entender no la lógica de mi decisión, sino el dolor que la impulsaba. Marqué el número de Isidro. Él no tenía un teléfono inteligente, solo un viejo celular de tapa que usaba para emergencias. Respondió con su voz rasposa, curtida por el sol de Jalisco y décadas de trabajo. «Patrona, ¿sucede algo? Es temprano». «Sucede todo, Isidro, y a la vez no sucede nada que no supiéramos ya», dije, y procedí a contarle, sin adornos ni dramatismo, lo que había ocurrido en la boda. Le conté las palabras exactas de Ramiro, el silencio del salón, mi salida silenciosa. Isidro escuchó sin interrumpir. Podía imaginarlo al otro lado de la línea, sentado en el porche de su pequeña casa de adobe, mirando los campos de agave que eran su vida y la mía. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato. Solo se oía el canto de un gallo a lo lejos. «El agave es una planta curiosa, patrona», dijo finalmente. Su voz era un murmullo sabio. «Tarda años en madurar. 7, 8, a veces 10 años. Uno lo cuida, lo proteja del sol y de las plagas, le da todo lo que necesita. Pero si al final, cuando llega el momento de la jima, el corazón está amargo, no hay nada que hacer. Se tiene que cortar y desechar. No se puede forzar la dulzura». Sus palabras, simples y directas, me llegaron al alma.
Él siempre había tenido esa capacidad de explicar las complejidades de la vida a través de la sabiduría de la tierra. Criamos al muchacho, usted y yo, continuó. Usted le dio el riego, el abono, la mejor tierra. Yo le enseñé a distinguir una planta sana de una enferma. Pero su corazón, patrona, su corazón se amargó con otras cosas. Con la prisa de la ciudad, con el brillo del dinero que no se suda. ¿Hice bien, Isidro?, le pregunté, y fue la primera vez que mi voz flaqueó, que una grieta de duda apareció en mi armadura. Usted le dio un campo entero, pero él se quejó de la sombra del agave. Le dio el río, pero él solo quería el reflejo de la luna en el agua. A veces, para que un árbol crezca derecho, hay que podar las ramas podridas, aunque sean las ramas que más quiere uno. Cerré los ojos, sintiendo un alivio inmenso. No buscaba aprobación, sino comprensión. Y Isidro, el hombre que había visto mis manos sangrar en los primeros años, el que había celebrado conmigo cada pequeña victoria y lamentado cada pérdida, me la estaba dando. Le conté también mi decisión de vender la destilería. Otro silencio. Esta vez pude oír cómo exhalaba lentamente. Alma pura es usted, patrona. No es la tierra ni los alambiques, es su espíritu, y ese no se puede vender. Estará donde usted esté. Si tiene que empezar de nuevo en un desierto, allí florecerá el mejor de los agaves. Gracias, viejo amigo, murmuré, mi garganta apretada por la emoción. No agradezca, solo cuídese. La poda duele más al árbol que a la rama, dijo antes de colgar. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo la fuerza de sus palabras anclándome. Tenía razón. El alma de mi trabajo no estaba en los edificios ni en las cuentas bancarias. Estaba en mi capacidad de crear, de transformar la tierra árida en algo valioso. Y esa capacidad nadie, ni siquiera el hijo por el que lo había hecho todo, podía quitármela. La conversación con Isidro no cambió mi decisión, pero sí cambió el peso que sentía sobre mis hombros. Ya no era el peso de la venganza, sino el de una dolorosa pero necesaria cirugía. Estaba amputando una parte de mí para salvar el todo. Pasé el resto del domingo encerrada en la suite, coordinando a distancia con mi abogado y la agente inmobiliaria. Mi teléfono personal permanecía apagado. Era un silencio autoimpuesto, un escudo contra el caos que sabía que se estaba gestando afuera. A media tarde, sin embargo, los golpes en la puerta de mi habitación rompieron mi aislamiento. No eran los golpes discretos del servicio de habitaciones, sino golpes insistentes, urgentes. Miré por la mirilla. Era Fausto. Su rostro estaba desencajado, una mezcla de pánico y furia. Dudé un momento, pero sabía que esta confrontación era tan inevitable como la salida del sol. Abrí la puerta. Entró como una ráfaga, sin esperar invitación. «Altagracia, ¿se puede saber qué demonios estás haciendo? Apagas el teléfono, desapareces. Ramiro está destrozado. La familia Villalobos debe pensar que somos unos salvajes». Lo dejé hablar, observándolo con una calma que pareció enfurecerlo aún más. Cuando finalmente se detuvo para tomar aire, le señalé un sillón. «Siéntate, Fausto». Y baja la voz. «No me voy a sentar. Quiero una explicación. Todo esto por un comentario estúpido, un error de juventud». Tu hijo tiene 35 años, Fausto. La excusa de la juventud se le acabó hace mucho tiempo, dije, y caminé hacia mi maletín. Saqué mi tableta y la encendí. Y no fue solo un comentario estúpido. Fue la culminación de algo que tú y yo hemos estado cultivando durante años, especialmente tú. Frunció el ceño, sin entender. ¿De qué hablas? Yo siempre he apoyado a mi hijo. Exacto.
Siempre lo has apoyado, incluso cuando debías corregirlo. Lo has debilitado con tu indulgencia. Abrí un archivo en la tableta. Era un estado de cuenta de nuestro fondo de ahorros conjunto, uno que yo rara vez revisaba, confiando ciegamente en él para las finanzas domésticas. Deslicé el dedo por la pantalla y se la mostré. Resaltada en amarillo, había una transferencia de 2 millones de pesos, realizada 2 meses atrás. Una cifra equivalente a unos $100,000. ¿Puedes explicarme esto, Fausto?, le pregunté. Mi voz era seda helada. Su rostro perdió todo el color. Miró la pantalla, luego a mí, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Yo puedo explicarlo. Era una inversión. No me mientas, lo corté. Mi paciencia se había agotado. Sé exactamente para qué fue ese dinero. Fue para Ramiro, ¿verdad? Fue para que pudiera comprarle a Sofía ese reloj de Cartier que lució en la cena de compromiso. Fue para el enganche de ese BMW que presume como si lo hubiera ganado con su trabajo. Fue para que pudiera apantallar a sus suegros, para que pudiera jugar a ser el hombre exitoso que tú y yo sabemos que aún no es. Fausto se desplomó en el sillón, derrotado. El silencio fue su confesión. Tú le diste el dinero para construir una fachada, continué, mi voz ahora cargada de un dolor profundo. Y luego, en la boda, él usó esa misma fachada para humillarme, para alabar al hombre que representa el dinero fácil y despreciar a la mujer que representa el trabajo duro. No solo fuiste un cómplice silencioso, Fausto, fuiste el arquitecto de su engaño. El proveedor de su arrogancia. Levantó la vista, sus ojos llenos de una desesperación que casi me dio lástima. Yo solo quería que fuera feliz, que se sintiera a la altura. ¡A la altura!, exclamé, mi calma finalmente rota. ¿A la altura de quién? ¿De una familia que valora más las apariencias que el carácter? Le enseñaste que el respeto se puede comprar, que el éxito se puede fingir. Y en el proceso, le enseñaste que su propia madre, la fuente real de toda su riqueza, era descartable. Me di la vuelta, incapaz de seguir mirándolo. La traición de mi hijo era una herida abierta. La de mi esposo era una daga que se retorcía en esa misma herida. Durante años había pensado que éramos un equipo. Ahora me daba cuenta de que él había estado jugando en mi contra todo el tiempo, saboteando mis lecciones, deshaciendo mi trabajo, todo por su propia necesidad de sentirse un buen padre y compensar sus inseguridades. Vete, Fausto, dije, dándole la espalda. Vete a consolar a tu hijo. Ambos se lo han ganado. A partir de hoy, están solos. Escuché sus pasos vacilantes, la puerta abriéndose y cerrándose suavemente. La revelación no me trajo satisfacción, solo un vacío inmenso. Había perdido a mi hijo en una noche. Y acababa de darme cuenta de que a mi esposo lo había perdido mucho tiempo atrás. El lunes por la mañana, el sol que entraba por la ventana de la oficina de David Peña en Polanco parecía anormalmente brillante. Yo vestía un traje sastre de color gris acero, mi cabello recogido en un moño impecable. Era mi uniforme de batalla, el mismo que había usado para cerrar los tratos más importantes de mi vida. Pero esta vez la sensación era diferente. No estaba construyendo, estaba desmantelando. David, mi abogado y amigo desde hacía casi 20 años, me sirvió un café sin decir palabra. Su rostro mostraba una preocupación profesional, pero en sus ojos veía la tristeza de quien comprende la magnitud de lo que estaba sucediendo. ¿Estás segura, Altagrasa?, preguntó en voz baja, por última vez. Una vez que firmes, no hay vuelta atrás. Más segura que nunca,
respondí, tomando la taza. El calor de la porcelana era reconfortante. La vida me dio una señal muy clara este fin de semana, David. Es hora de escucharla. En la gran pantalla de la sala de juntas apareció el rostro del señor Dubois, transmitido en vivo desde París. A su lado, su equipo legal asentía con solemnidad. La diferencia horaria hacía que para ellos fuera media tarde. El contraste entre su entorno parisino y nuestro sol matutino era un recordatorio de la escala global que había alcanzado mi pequeño sueño jalisciense. Madame Reyes, un placer verla de nuevo, dijo Dubois. Su sonrisa era una mezcla de respeto y triunfo comercial. Mis abogados tienen los documentos listos para su revisión final. El proceso fue metódico, impersonal. Los abogados de ambas partes leyeron cláusulas, confirmaron cifras, verificaron apéndices, hablaron de activos, pasivos, propiedad intelectual, contratos laborales. Cada palabra era un martillazo en el ataúd de tequila alma pura, al menos como yo la conocía. Escuchaba los términos técnicos, pero mi mente vagaba. Pensaba en el olor de la tierra después de la lluvia, en el sonido de las piñas de agave partiéndose en el horno, en el rostro de Isidro enseñándole a un pequeño Ramiro cómo chupar el aguamiel directamente de la planta. «Todo parece en orden», dijo finalmente David, sacándome de mi ensoñación. «Altagracia, es tu turno». Me pasaron una tableta electrónica y un lápiz óptico. En la pantalla, en la última página de un documento de 100 hojas, había un espacio en blanco esperando mi nombre. Por un instante, uno solo, mi mano vaciló. 40 años de mi vida estaban contenidos en ese gesto. Todas las esperanzas, los miedos, los sacrificios. Entonces recordé la sonrisa de suficiencia de Ramiro. Recordé su voz goteando desprecio. Y la vacilación desapareció. Firmé. Altagracia Reyes. Una firma clara, decidida. Al otro lado del mundo, el señor Dubois sonrió ampliamente. ¡Felicidades a todos! Es el comienzo de una nueva y emocionante era. Unos minutos después, mientras los abogados finalizaban los detalles técnicos, mi computadora portátil abierta sobre la mesa emitió un suave pitido. Era la notificación de mi banco. Una transferencia internacional había sido recibida. La cifra, con sus 6 ceros, parecía irreal, un número de teléfono más que una cantidad de dinero. Miré el número sin sentir nada. Ni alegría, ni pesar, solo un profundo, inmenso vacío. El alma de mi empresa, como había dicho Dubois, había sido vendida. Lo que quedaba era solo el cascarón financiero. Mientras salía del edificio hacia el aire bullicioso de la ciudad, recibí una llamada de la agente inmobiliaria. «Señora Reyes, no lo va a creer. Tenemos una oferta por el penthouse, en efectivo. Una pareja de expatriados. Quieren mudarse de inmediato». «Acéptela», dije sin dudar. «Envíen los papeles a mi abogado». Colgué. En menos de 3 horas había liquidado un imperio y un hogar. Me sentí extrañamente ligera, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Era la ligereza de quien no tiene nada más que perder. El jueves por la tarde, el aire en Guadalajara era denso y olía a jacarandas en flor. Estaba en la entrada de mi casa, la casa donde Ramiro había crecido, supervisando mientras Heriberto subía mi última maleta al coche. Mi vuelo a San Miguel de Allende, a mi nueva vida, salía en 3 horas. Era un viaje solo de ida. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta principal por última vez, un BMW blanco frenó bruscamente frente a la entrada, bloqueando mi salida. De él bajaron Ramiro y Sofía. La imagen era desoladora. Ramiro llevaba la misma ropa arrugada que seguramente había usado el día anterior.
Su cabello estaba revuelto y tenía unas ojeras oscuras que delataban días sin dormir. Sofía, a su lado, parecía una muñeca de porcelana a punto de romperse, sus ojos enrojecidos e hinchados de tanto llorar. Ramiro caminó hacia mí con grandes zancadas, su rostro una máscara de furia y desesperación. ¡Mamá! Su voz era un grito ahogado. ¿Qué es esto? Acabo de recibir una llamada de recursos humanos. Me dijeron que la empresa fue vendida, que mi puesto ya no existe. Me dijeron que recogiera mis cosas. Es una broma, ¿verdad? Dime que es una maldita broma. Lo miré sin una pizca de la emoción que él desbordaba. Mi calma parecía desconcertarlo, avivar aún más su fuego. No es ninguna broma, Ramiro. Es un negocio. Y los negocios se compran y se venden. «¡No era un negocio!», gritó, gesticulando salvajemente. «Era mi futuro, mi herencia. Me lo prometiste durante toda mi vida». «Las promesas se basan en el respeto mutuo», repliqué, mi voz baja pero cortante, asegurándome de que cada palabra diera en el blanco. «Y tú, el sábado por la noche, quemaste 40 años de respeto en 40 segundos de discurso». Sofía se adelantó, sus manos juntas en un gesto de súplica. «Señor Altagracia, por favor, él no quiso decir eso. Estaba nervioso, quería impresionar a mi padre. Fue un error terrible, lo sabe, está arrepentido». «Arrepentimiento, Sofía», dije, mirándola con una lástima genuina. El arrepentimiento es lo que sientes cuando cometes un error. Lo que él siente ahora se llama pánico. Es el terror de un niño mimado al que le acaban de quitar el juguete más caro. Son dos cosas muy diferentes. Ramiro me miró, sus ojos inyectados en sangre. «No puedes hacerme esto. Soy tu hijo». «Y porque eres mi hijo, te estoy dando la lección más importante de tu vida, una que debí darte hace mucho tiempo. El mundo real no te debe nada. El éxito no se hereda, se gana. Y la dignidad, una vez que la pisoteas, es muy difícil de recuperar». «¿Y tú? ¿Qué hay de tu dignidad?», espetó, su voz cargada de veneno. ¿Vender el trabajo de tu vida a unos extranjeros? ¿Eso es digno? ¿Tirar todo por la borda por un berrinche? No es un berrinche, Ramiro, es una elección. Tú elegiste públicamente a tu nuevo padre. Yo simplemente estoy respetando tu elección. Te estoy liberando de la carga de tener una madre ranchera que no aporta ni una botella. Ahora eres libre para convertirte en un Villalobos de tiempo completo». Me di la vuelta y caminé hacia el coche. «Heriberto, vámonos». Ramiro corrió y se interpuso entre la puerta y yo. «No te vas a ir, no hasta que arreglemos esto». «No hay nada que arreglar», dije, mirándolo fijamente. La furia en sus ojos comenzó a flaquear, reemplazada por un miedo puro y desnudo. «El legado, como bien dijiste, era tuyo. Era. Tiempo pasado. Ahora, si me disculpas, tengo un vuelo que tomar. Y tú, creo que tienes algunas cosas que empacar». Su rostro se contrajo en una mueca de confusión. No entendía a qué me refería. Estaba a punto de descubrir que la venta de la empresa era solo el principio de su nueva realidad. La confusión en el rostro de Ramiro era casi infantil. Era la mirada de alguien que ha vivido toda su vida en una habitación cálida y segura, y de repente siente una corriente de aire helado sin saber de dónde viene. «¿Empacar qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿De qué estás hablando?». Sin decir palabra, saqué mi tableta del bolso, la misma que había usado para firmar la venta de mi vida. Con un par de toques, abrí mi correo electrónico. Allí estaban, ordenados y letales, los documentos que certificaban su nueva realidad.
Primero, le mostré el correo de confirmación de la transferencia bancaria. La pantalla brillaba bajo el sol de la tarde. Le acerqué la tableta a la cara para que no hubiera lugar a dudas. ¿Ves este número, Ramiro?, le pregunté, mi dedo índice siguiendo la larga fila de ceros. $5 millones. Es el precio de alma pura, el precio de mi libertad, el precio de tu independencia forzosa. Sus ojos se abrieron de par en par. La incredulidad luchaba contra la horrible certeza que empezaba a amanecer en su mente. Intentó decir algo, pero las palabras no le salían. Era como ver a un hombre ahogándose en tierra firme. Pero, balbuceó finalmente, mis planes. Le dije a todo el mundo que iba a asumir la dirección. Tenía proyectos, ideas. Tus ideas, repliqué con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Ideas como cambiar el nombre de la empresa y desechar su historia. Ideas como fingir que todo lo habías logrado tú solo. El señor Dubois, en cambio, tiene otras ideas. Ideas que incluyen respetar el legado que tú despreciaste. Su rostro se descompuso. La rabia se había evaporado, dejando solo un pánico puro. Mamá, por favor, fue una estupidez. Yo sé que todo te lo debo a ti. Me alegro de que por fin lo entiendas. Es una pena que la lección te haya llegado con 40 años de retraso y un costo de $5 millones. Luego, deslicé el dedo por la pantalla y abrí el segundo documento. Era el contrato de compra-venta del penthouse de Polanco, firmado digitalmente el día anterior. Y hablando de deudas, continué, acercándole de nuevo la tableta. Sofía, que había permanecido en silencio, ahogó un sollozo al ver el documento. Era su nido de amor, el símbolo de su nueva vida de casada. ¿Qué es esto?, preguntó Ramiro, aunque la respuesta ya estaba escrita en la palidez de su piel. Es un contrato de venta. Los nuevos propietarios son una pareja de británicos muy simpáticos. Tienen prisa por mudarse. De hecho, su abogado me ha informado de que tomarán posesión el sábado. Eso te da, miré mi reloj a propósito, unas 48 horas para sacar tus cosas. Y las de Sofía, por supuesto. Fue como si le hubiera dado un golpe físico. Se tambaleó hacia atrás, buscando apoyo en el capó de su BMW, el coche que su padre le había ayudado a comprar con mi dinero. No, no puedes. Ese era nuestro hogar. Nos lo regalaste. Te lo presté, Ramiro. Al igual que te presté la empresa, el apellido, la vida de lujo que dabas por sentada. Y cuando alguien no cuida las cosas que le prestan, el dueño tiene todo el derecho de reclamarlas. Fue entonces cuando intentó usar su última arma, la que siempre le había funcionado, la culpa, la justificación. Tú no lo entiendes, no sabes lo que es crecer a tu sombra, ir a la escuela y que se burlen de mí por ser el hijo de la ranchera, el que siempre olía a tierra y a agave cocido. Solo quería ser alguien por mí mismo, alguien que ellos respetaran. Lo miré y por primera vez en días sentí una punzada de algo parecido a la compasión, pero se extinguió tan rápido como llegó. Y para escapar de esa vergüenza, Ramiro, ¿decidiste escupir sobre la fuente de tu vida? ¿Decidiste que la mejor manera de ser respetado era humillando a la única persona que te ha dado un respeto incondicional desde el día que naciste? Fue una mala elección. Y las malas elecciones, mi amor, tienen consecuencias muy, muy reales. La realidad, cuando golpea, no hace ruido. Es un vacío que se traga todos los sonidos, todas las excusas, todas las mentiras. Para Ramiro, ese vacío se abrió bajo sus pies en el pavimento de la entrada de mi casa. La venta de la empresa era un golpe conceptual, una cifra abstracta.
La pérdida del penthouse era tangible, una puerta cerrándose en su cara. Se deslizó por el capó del coche hasta quedar sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. Su cuerpo se sacudía con sollozos secos y desgarradores que no producían lágrimas, solo un sonido gutural de pura desesperación. Era la imagen de la ruina total. Sofía corrió a su lado, arrodillándose en el suelo polvoriento, intentando abrazarlo. «Mi amor, tranquilo, por favor, encontraremos una solución». Pero no había solución, y ambos lo sabían. Ella levantó la vista hacia mí, sus hermosos ojos, ahora mismo un mar de confusión y miedo. «Señora Altagracia, por lo que más quiera, es su hijo, no puede dejarlo así». La miré, y la dureza de mi expresión se suavizó por un instante. Esta chica no tenía la culpa. Era solo una pieza más en el tablero de ajedrez de las ambiciones de mi hijo y las inseguridades de su familia. Tienes razón, Sofía. Es mi hijo, y precisamente porque lo es, no puedo permitir que siga viviendo en una mentira. La vida que él te prometió, la que te mostró, estaba construida sobre mi espalda. Era un espejismo. Ahora, por primera vez, tendrá la oportunidad de construir algo real. O de fracasar en el intento, pero será su construcción, no la mía. Ramiro levantó la cabeza. Su rostro estaba desfigurado por el dolor y la incredulidad. «Lo siento», gritó, su voz rota. «Te juro que lo siento. Fue la estupidez más grande de mi vida. Haré lo que sea. Me arrodillaré aquí mismo. Pediré perdón públicamente. Pero no me quites todo. Por favor, mamá, no me dejes sin nada». Sus palabras, que deberían haberme conmovido, solo provocaron en mí una tristeza infinita. Seguía sin entender. No se trataba de una transacción, de un intercambio de disculpas por activos. Se trataba de un principio fundamental que él había roto. «Ya es tarde para eso, Ramiro», dije, mi voz suave pero inflexible. «Tu disculpa no nace del remordimiento, nace del miedo. No estás arrepentido de haberme herido, estás aterrorizado de haber perdido tu red de seguridad. Y mientras no entiendas esa diferencia, no hay nada de qué hablar». Me acerqué a Heriberto, que había permanecido junto a la puerta del coche, un testigo silencioso y leal de la demolición de una familia. «Es hora de irnos, Heriberto». Él asintió, abriendo la puerta para mí. Antes de entrar, miré por última vez a la pareja arrodillada en el suelo. Parecían dos náufragos en una isla desierta. «Impresionaste a tu suegro, Ramiro», dije, como un pensamiento final. «Le demostraste que eres un hombre capaz de tomar decisiones drásticas para conseguir lo que quieres, un hombre que está dispuesto a cortar lazos para forjar otros nuevos. Estoy segura de que estará muy orgulloso de ti. Es exactamente el tipo de hombre que él respeta». Entré en el coche sin esperar respuesta. Heriberto cerró la puerta y el sonido metálico fue como el de una celda cerrándose. Mientras el coche se alejaba lentamente, vi por el retrovisor la imagen de mi hijo, el hombre al que le había dado la vida, golpeando el suelo con los puños en una rabieta de impotencia absoluta. No sentí triunfo, no sentí satisfacción. Solo un agotamiento profundo. El agotamiento de una madre que finalmente había tenido el valor de dejar que su hijo cayera, con la esperanza remota y desesperada de que un día aprendiera a levantarse por sí mismo. Pasaron varios días. Me instalé en una casa alquilada en San Miguel de Allende, un refugio temporal mientras buscaba mi hogar definitivo. El silencio era mi compañero constante. Había apagado mi teléfono personal y solo usaba uno nuevo, con un número que solo conocían David y mi agente inmobiliaria. Necesitaba un aislamiento total para procesar el cataclismo que había provocado.
Fue David quien me envió el enlace una mañana con un simple mensaje. Creo que deberías ver esto. Era un artículo en una prestigiosa revista internacional de negocios, Global Spirits Review. El titular era llamativo. El gigante francés adquiere Alma Pura, la joya artesanal de México, por una cifra récord. El artículo detallaba los aspectos financieros del acuerdo, especulaba sobre los planes de expansión del conglomerado y el impacto en el mercado del tequila de lujo. Leí los párrafos con un desinterés profesional, como si se tratara de la empresa de otra persona. Era información, datos, ya no era mi vida. Pero entonces llegué a la última sección, una entrevista exclusiva con el señor Dubois. Y sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. El periodista le preguntó por qué había pagado un precio tan alto por una destilería relativamente pequeña en comparación con otros gigantes de la industria. La respuesta de Dubois fue lo que cambió todo. Mire, comenzó, y casi pude escuchar su voz culta y su acento francés a través del texto. En este negocio, uno puede comprar marcas, puede comprar inventario, puede comprar infraestructura. Pero es muy raro tener la oportunidad de comprar un alma. Y Tequila Alma Pura tiene el alma de su fundadora, la señora Altagracia Reyes. Mi corazón dio un vuelco. Seguí leyendo. Pasé años estudiando su trabajo. La señora Reyes no es simplemente una empresaria, es una artista. Es una mujer que entiende la tierra, que respeta la tradición, pero que tuvo la audacia de innovar. Cada decisión que tomó, desde la elección de sus agaves hasta el diseño de su botella, fue un acto de integridad. Nosotros no hemos comprado una empresa para desmantelarla o cambiarla. Hemos adquirido el privilegio de ser los custodios de su legado. Nuestro trabajo no es transformar Alma Pura, sino asegurarnos de que el mundo entero conozca la historia de la mujer extraordinaria que la creó. Cerré la tableta con los ojos llenos de lágrimas. Eran las primeras lágrimas que derramaba desde la boda. No eran de tristeza, sino de una emoción abrumadora que no podía nombrar. Un hombre de negocios francés, un extraño al otro lado del océano, había visto en mí y en mi trabajo todo lo que mi propio hijo se había negado a ver. Había usado la palabra legado con un respeto y una comprensión que Ramiro nunca había mostrado. Esa entrevista fue más que una validación profesional, fue un bálsamo para mi herida más profunda. Demostró que el valor de mi vida no dependía del reconocimiento de mi hijo. Existía por sí mismo, era real y era reconocido por aquellos que sabían mirar más allá de las cifras. Sabía que ese artículo circularía por los círculos sociales y empresariales de México. Sabía que los Villalobos lo leerían. Sabía que los amigos de Ramiro lo leerían. La humillación pública que él me había infligido se vería ahora bajo una nueva luz. Él había intentado empequeñecerme, reducirme a nada. Y el mundo, a través de la voz de un extraño justo, respondía declarando que yo lo era todo. Esa mañana, en la quietud de mi nuevo refugio, entendí que mi decisión no había sido solo un acto de defensa personal. Había sido un acto de afirmación, había reclamado mi historia. Y al hacerlo, sin pretenderlo, le había dado a mi hijo una última lección, esta vez pública y devastadora. Nunca subestimes el poder de una mujer que conoce su propio valor. Los primeros 4 meses en San Miguel de Allende fueron un borrón de silencio y rutina. Encontré y compré una hermosa casa de estilo colonial con un gran jardín interior, un oasis de bugambillas y paz. Mis días transcurrían entre libros, paseos por las calles empedradas y la gestión a distancia de mis nuevas inversiones. Por primera vez en 40 años, el ritmo de mi vida lo marcaba yo, no las exigencias de una empresa o una familia.
Mantuve el contacto con el mundo exterior a través de un único canal, Isidro. Lo llamaba una vez por semana, con el pretexto de preguntar por los campos, aunque ambos sabíamos que la verdadera razón era otra. Sus informes eran escuetos, pero reveladores. Ramiro y Sofía se habían mudado a un pequeño apartamento alquilado por los Villalobos. Él había intentado conseguir trabajo en otras tequileras, pero la noticia de su despido y la infame venta se había extendido como la pólvora por la pequeña industria. Nadie quería contratar al heredero que había sido desheredado por su propia madre. Era visto como mercancía averiada, un hombre sin lealtad. Isidro me contó que lo habían visto trabajando en un proyecto de construcción, no como arquitecto, sino como supervisor de bajo nivel. Había vendido el BMW. La fachada de hombre exitoso se había derrumbado, dejando al descubierto al hombre que realmente era, un principiante. Escuchaba estas noticias con una extraña mezcla de dolor y una dura satisfacción. El dolor era el de una madre que no puede evitar sufrir por el sufrimiento de su hijo. La satisfacción era la de una maestra que ve cómo su lección más difícil empieza lentamente a dar sus frutos. Pero la fortaleza que mostraba durante el día a menudo se desvanecía por la noche. La soledad de la gran casa a veces era abrumadora. Una noche, mientras organizaba unas cajas viejas que había traído de Guadalajara, encontré un álbum de fotos. En una de ellas, un Ramiro de 5 años, con un sombrero de charro demasiado grande, me abrazaba con fuerza. Tenía una sonrisa que iluminaba el mundo, una sonrisa pura, sin la sombra de la ambición o el resentimiento. Me senté en el suelo frío del salón, con la foto en la mano, y por primera vez desde que todo había comenzado, me permití dudar. El silencio de la casa amplificaba mis pensamientos. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Había confundido la justicia con la crueldad? La imagen de Ramiro, arrodillado en la acera, golpeando el suelo, volvió a mi mente con una claridad brutal. Me levanté y me serví una copa de tequila, uno que había guardado de mi colección personal, un alma pura de la mejor cosecha. El líquido olía a tierra, a tiempo, a recuerdos. Mientras lo bebía, mirando la luna a través del patio, me enfrenté a la pregunta más difícil de todas. ¿Qué clase de victoria era esta, si me dejaba sola en una casa magnífica, llorando por el niño que mi hijo solía ser? La duda era un veneno lento. Me hizo cuestionar no la lógica de mi decisión, sino el costo emocional. ¿Valía la pena perder a mi hijo para salvar mi dignidad? ¿O había una forma de tener ambas cosas? ¿Una forma que mi dolor y mi orgullo me habían impedido ver? Esa noche, la duda me acompañó hasta el amanecer. No encontré respuestas fáciles, solo la certeza de que la herida que había infligido, aunque necesaria, era también una herida en mi propio corazón. Y no sabía, sinceramente no sabía, si alguna vez sanaría por completo. Este momento de vulnerabilidad, esta admisión de mi propio dolor, era crucial. Me recordaba que, debajo de la empresaria implacable, seguía habiendo una madre, y esa madre estaba de luto. Un par de semanas después de mi noche de dudas, recibí una llamada a mi nuevo número. Era un número desconocido, de la Ciudad de México. Por un momento pensé en ignorarlo, pero algo me impulsó a contestar. «Diga». «Señora Reyes, habla Octavio Villalobos». Su voz, la misma voz aterciopelada y segura que había escuchado en tantos eventos sociales, me tomó por sorpresa. Me preparé para una andanada de reproches, para una defensa apasionada de Ramiro, para un intento de negociación. Pero lo que vino a continuación me desarmó por completo. La llamo, antes que nada, para ofrecerle una disculpa, comenzó.
Lo que mi yerno hizo en la boda fue inexcusable. Fue un acto de una bajeza y una falta de juicio que me avergonzaron profundamente. Yo no crié a mi hija para que se casara con un hombre que no sabe honrar a su propia madre. Me quedé en silencio, asombrada por su franqueza. He estado observando la situación desde la distancia, continuó. He visto el sufrimiento de mi hija y he visto el derrumbe de Ramiro. Al principio, como cualquier padre, mi instinto fue intervenir, ayudarlo, usar mis influencias para conseguirle un puesto y suavizar su caída. ¿Y por qué no lo hizo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Porque entonces recibí una llamada de un viejo amigo, un colega del Senado, quien me felicitó por la lección magistral que usted le estaba dando a su hijo. Él había leído el artículo sobre la venta de su empresa. Y me dijo algo que me dejó pensando. Octavio, a nuestros hijos les damos todo, menos la oportunidad de fracasar. Y sin el fracaso, nunca aprenden el verdadero valor del éxito. Hizo una pausa, y pude escuchar el sonido de hielo tintineando en un vaso al otro lado de la línea. Así que no intervine, dejé que tocara su hondo. Y debo decirle, señora Reyes, que aunque me duele ver a mi hija en esta situación, entiendo perfectamente por qué hizo lo que hizo. En mi mundo, en la política, la lealtad lo es todo. La lealtad a los principios, a la familia, a los orígenes. Su hijo falló esa prueba de la manera más pública y espectacular posible. No fue una decisión fácil, don Octavio. Lo sé, las decisiones correctas rara vez lo son. Solo quería que lo supiera, que no la veo como la villana de esta historia. Al contrario, la veo como una mujer de un carácter formidable. Una mujer que, me atrevo a decir, tiene mi más profundo respeto. Sus palabras fueron como un bálsamo. Venían del hombre al que mi hijo había intentado impresionar, el epicentro de toda la debacle. Su validación era poderosa, inesperada. Demostraba que había hombres de poder y experiencia, que entendían que lo que yo había hecho no era un acto de venganza, sino de principios. Gracias, don Octavio. Sus palabras significan mucho para mí. Una última cosa, Altagracia, si me permite tutearla. Mi hija y Ramiro siguen juntos. Ella ha decidido quedarse a su lado. Dice que quiere estar con el hombre en el que se puede convertir, no con el niño que era. Creo que su dura lección puede que no solo salve a su hijo, sino también su matrimonio. Colgamos poco después. Me quedé mirando el jardín, el sol filtrándose a través de las hojas de las bugambillas. La llamada de don Octavio no cambió los hechos, pero sí alteró el paisaje emocional. Me hizo sentir menos sola en mi decisión. Me hizo ver que mi acto de destrucción podría, paradójicamente, ser el catalizador de una nueva construcción, no solo para Ramiro, sino para la joven familia que él había puesto en riesgo. Por primera vez, vislumbré un futuro en el que mi decisión no era el final de la historia, sino el comienzo de una mucho más interesante. Pasaron 2 meses más. El tiempo en San Miguel de Allende tiene una cualidad elástica. Los días se alargan perezosamente, y antes de que te des cuenta, las estaciones han cambiado. Era un sábado por la mañana, a principios de la primavera. 6 meses exactos después de la boda. Estaba en mi jardín podando unos rosales, cuando escuché el sonido de un coche viejo y ruidoso deteniéndose frente a mi portón. Me asomé con curiosidad. No era el tipo de vehículo que se veía a menudo en mi exclusivo vecindario. Era un Suro blanco, abollado en un costado y con una capa de polvo del camino. Del asiento del conductor bajó una figura que tardé 1 segundo en reconocer. Era Ramiro, pero no el Ramiro que yo conocía. Este hombre era más delgado, su piel tostada por un sol que no era de playa, sino de trabajo.
Llevaba unos vaqueros gastados y una camisa de trabajo de mezclilla remangada hasta los codos, revelando unos antebrazos más fibrosos de lo que recordaba. Su cabello, antes siempre perfectamente peinado, estaba corto y sin ningún producto. Pero el cambio más grande estaba en su postura. Ya no caminaba con esa arrogancia despreocupada de quien posee el mundo. Se movía con una deliberación, una especie de cansancio digno. Se quedó parado frente al portón, sin atreverse a tocar. Simplemente esperó, sabiendo que yo lo estaba observando. Dejé las tijeras de podar y caminé lentamente hacia él. Abrí el portón. No nos abrazamos. No hubo sonrisas. Solo nos miramos en un silencio que se extendió por varios segundos. «Mamá», dijo finalmente, su voz era más grave, más rasposa. «¿Puedo pasar?» Asentí y lo guié hacia el patio interior. Se sentó en una de las sillas de hierro forjado, pero parecía incómodo, fuera de lugar en medio de la belleza serena de mi nuevo hogar. Le ofrecí agua. La bebió de un solo trago, como si llevara días con sed. «Tu casa es hermosa», dijo, mirando a su alrededor. «Encontré la paz aquí», respondí, esperando que él hablara. Tomó una respiración profunda, como si estuviera reuniendo todo el coraje que le quedaba. «He estado trabajando», comenzó. «No en la construcción. Volví a Jalisco, a Arandas. Conseguí un trabajo en una destilería pequeña, una de esas que apenas sobreviven». Lo miré, sorprendida. «No me contrataron por mi apellido», continuó, adivinando mi pregunta. «De hecho, casi me cierran la puerta en la cara por él. Usé el apellido de mi abuela. Empecé desde abajo, limpiando cubas de fermentación, cargando sacos. Las primeras semanas fueron un infierno. Quise renunciar todos los días». Hizo una pausa, mirando sus manos. Por primera vez vi que estaban cubiertas de pequeños cortes y callosidades. Eran las manos de un trabajador. Eran manos que se parecían un poco a las de mi padre. Un día, el maestro tequilero me vio luchando por cortar una piña de agave. Se rió de mí y luego me enseñó. Me enseñó a sentir el peso de la coa, a encontrar el punto exacto del corte. Y mientras me enseñaba, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que este trabajo, este esfuerzo físico, tiene una dignidad que yo nunca entendí. Levantó la vista y me miró directamente a los ojos. La arrogancia había desaparecido. En su lugar había una humildad cruda, dolorosamente ganada. Todos esos años vi a los gimadores, a los trabajadores de la destilería, y los vi como parte del paisaje, como herramientas. Nunca los vi como hombres que poseían un conocimiento, un arte que yo despreciaba. Se me formó un nudo en la garganta. «He venido hoy, mamá, no para pedirte dinero. Sofía y yo estamos bien, vivimos con lo poco que gano, y ella empezó a dar clases de inglés. No he venido para pedirte que me devuelvas la empresa, ya sé que no la merecía». Su voz se quebró por primera vez. «He venido a pedirte perdón, pero no el perdón que te grité en la acera. He venido a pedirte el perdón que se gana». Entendí, mamá. Finalmente entendí que lo que tú construiste no era una fortuna de dinero, era una fortuna de dignidad, y yo la tiré a la basura. Se quedó en silencio, esperando mi veredicto. Y yo, por primera vez en 6 meses, vi en el hombre sentado frente a mí no al príncipe malcriado, sino un destello del rey que siempre había soñado que fuera. Lo invité a comer. Preparé algo sencillo, chilaquiles con pollo y queso fresco, la comida que le encantaba de niño. Comimos en silencio al principio, pero poco a poco la tensión se disipó.
Me contó más sobre su trabajo, sobre la camaradería con los otros trabajadores, sobre el orgullo que sintió la primera vez que logró destilar 1 litro de tequila que el maestro consideró decente. Hablaba con una pasión y un respeto por el oficio que yo nunca antes le había escuchado. Después de comer, paseamos por el jardín. Se detuvo a admirar mis rosales. «El abuelo habría estado orgulloso de este jardín», dijo en voz baja. Fue la primera vez que mencionaba a mi padre en años. Nos sentamos junto a una pequeña fuente. El sonido del agua era lo único que rompía el silencio. Sabía que la conversación más importante aún estaba por llegar. «¿Y ahora qué, Ramiro?», le pregunté. Se encogió de hombros. «Seguir aprendiendo, seguir trabajando. Quizás algún día pueda ahorrar lo suficiente para tener mi propia pequeña parcela. Empezar de cero, como tú». Sus palabras eran la prueba final que necesitaba. La humildad de su ambición era más elocuente que cualquier disculpa. Ya no soñaba con heredar un imperio, soñaba con construir una choza. Pasaron varias semanas. Nuestra conversación se quedó resonando en mi mente. La transformación de Ramiro parecía genuina, pero la experiencia me había enseñado a ser cautelosa. Sin embargo, una idea comenzó a germinar en mi cabeza, una idea audaz, quizás imprudente. Llamé a David, mi abogado. «David, tengo un proyecto nuevo. Quiero crear una cooperativa, algo pequeño, enfocado en la agricultura de agave orgánico y sostenible. Quiero asociarme con pequeños agricultores de la región de Arandas, darles acceso a mejores técnicas, a un mercado justo». «Altagracia, ¿estás segura de que quieres volver a meterte en esto?», preguntó, su voz teñida de preocupación. «No de la misma manera. Esto no es un imperio, es una comunidad, y tengo un posible candidato para dirigirla». 1 mes después, llamé a Ramiro. Le pedí que se reuniera conmigo en Tequila, en nuestra antigua destilería, que ahora tenía un nuevo y reluciente logo corporativo francés. Nos encontramos afuera, mirando el lugar que había sido nuestro mundo. «Tengo una propuesta para ti», le dije, yendo directamente al grano. Le expliqué la idea de la cooperativa Raíz Fuerte. Le hablé de mi visión de un negocio basado en la comunidad y la sostenibilidad, no en el lujo y la expansión. Sus ojos brillaban de emoción. «Mamá, es una idea increíble». «No he terminado», lo interrumpí. «Te ofrezco un trabajo, no de director, no de gerente. Te ofrezco un puesto como empleado de campo. Tu trabajo será ir de rancho en rancho, trabajar codo a codo con los agricultores, enseñarles las nuevas técnicas y aprender de ellos las antiguas. Tendrás un sueldo base, el mismo que gana cualquier ingeniero agrónomo recién graduado». Vi cómo la emoción en su rostro era reemplazada por una expresión de profunda concentración. Estaba escuchando, sopesando. «Esta no es una herencia disfrazada, Ramiro. Es una oportunidad, nada más. Si, después de 1 año de trabajo duro, demuestras que tu compromiso es real, que tu transformación es genuina, entonces, y solo entonces, te daré la opción de comprar una pequeña participación en la cooperativa. No te la regalaré. Tendrás que comprarla con el dinero que hayas logrado ahorrar de tu sueldo». Era la prueba de fuego definitiva. Le estaba ofreciendo un camino de regreso, pero era un camino empinado, lleno de trabajo y sin atajos. Me miró fijamente, y en sus ojos vi una gratitud tan profunda, tan abrumadora, que supe que había entendido. No le estaba devolviendo su antiguo juguete, le estaba ofreciendo las herramientas para que construyera el suyo propio. «Acepto», dijo, su voz firme, sin un atisbo de duda. «Acepto todas las condiciones. Gracias, mamá. Gracias por esta oportunidad». No era el final feliz de un cuento de hadas.
Era el comienzo difícil y realista de una nueva historia. Una historia que ya no trataría sobre un príncipe heredero, sino sobre un hombre aprendiendo, por fin, a cultivar su propio jardín. Ha pasado un año desde esa conversación. Hoy escribo estas líneas desde la terraza de mi casa en San Miguel de Allende. El aire es fresco y el sol pinta las cúpulas de las iglesias de un color dorado pálido. Hace una hora colgué una videollamada con Ramiro. Su rostro, transmitido a través de la pantalla, estaba curtido por el sol y enmarcado por una barba de varios días, pero sus ojos brillaban con una luz que yo no le había visto desde que era un niño. Me mostró los primeros brotes en un campo de agave orgánico, explicándome con un entusiasmo contagioso las complejidades del sistema de riego por goteo que habían instalado. Luego giró la cámara y vi a un grupo de agricultores, hombres mayores de manos como cortezas de árbol, que lo saludaban y bromeaban con él. Lo llamaban Rami, no el patrón ni el hijo de la dueña. Lo llamaban como a uno de los suyos. La cooperativa Raíz Fuerte es todavía pequeña, pero es próspera. Se está ganando una reputación por su calidad y su ética. Ramiro cumplió su año de prueba con una dedicación que me conmovió hasta lo más profundo. Ahorró cada centavo que pudo y, hace 2 meses, firmamos los papeles. Ahora es dueño del 10% de la cooperativa, un 10% que le pertenece de una forma que el 100% de Alma Pura nunca le perteneció. Nuestra relación ha renacido de las cenizas. Ya no hablamos de dinero ni de legados. Hablamos de la lluvia, de la salud de las plantas, de las familias de los trabajadores. Es una relación construida sobre un terreno nuevo, un terreno de respeto mutuo y trabajo compartido. A veces me llama solo para pedirme un consejo, no como la dueña del dinero, sino como la vieja maestra que conoce los secretos de la tierra. Fausto y yo nos divorciamos amistosamente. Él sigue viviendo en Guadalajara y ve a Ramiro con frecuencia. Nuestra separación fue el reconocimiento final de que habíamos estado caminando por senderos diferentes durante mucho tiempo. A veces, la poda no solo es necesaria para las ramas, sino también para las raíces que ya no nutren. ¿Me arrepiento de algo? No. La decisión que tomé esa noche en la boda fue la más brutal y la más amorosa de mi vida. Tuve que destruir el reino que había construido para mi hijo para obligarlo a descubrir al hombre que llevaba dentro. Tuve que quitarle todo para que pudiera encontrar el valor de lo poco. Perdí un imperio de $5 millones, pero recuperé a mi hijo. Un hijo que ahora se gana la vida con la dignidad de sus manos callosas, que ríe con la gente de la tierra y que entiende que el alma de las cosas no está en su precio, sino en la historia de esfuerzo que contienen. Y así, mientras el sol se pone sobre las montañas, me hago la pregunta que a menudo me hacen mis amigos y que yo misma me hago en las noches de silencio. Tuve que destruir mi legado para salvar a mi hijo. ¿Hice lo correcto? ¿O el perdón de una madre a veces va demasiado lejos? Gracias por escuchar mi historia. Si te ha gustado, apóyanos con un me gusta, suscríbete al canal y déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.